Dios te bendiga en este día maravilloso que el Señor nos regaló. Y quisiera empezar declarando una palabra que está en 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33 y 34. Y dice la palabra: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quiero que podamos hablar de este Dios del que nos cuenta la palabra, este Dios que nos da fuerza, que es el que despeja nuestro camino, quien hace nuestros pies, dice la palabra, como de ciervas y nos hace estar firmes en nuestras alturas. Y te quiero hablar de este Dios, que es un Dios personal, que quiere intervenir en tu vida y en mi vida. Así que vamos a revisar un pasaje que está en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 8 al 10. Dice la palabra: mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: «Levántate». Y el hombre se puso en pie de un salto y comenzó a caminar. Quisiera que podamos revisar en el día de hoy primero la vida de este hombre que no podía caminar, y después vamos a revisar lo que pasó con Pablo y Bernabé. Pero pensemos en este hombre que no podía caminar, que no sabemos el nombre, la palabra no nos dice cómo se llamaba, pero es el protagonista de esta historia. Era un hombre que había nacido así. Nunca había tenido la posibilidad de caminar, no sabía lo que era, estaba detenido. En ese tiempo no había sillas de ruedas, no había cómo movilizarse, así que dice la palabra que él estaba sentado. Tenía esta condición de no poder caminar y estaba sentado. Veía la vida pasar, veía las oportunidades pasar, porque su realidad era no poder caminar, no poder movilizarse. No tenía posibilidades. No había un camino adelante de él que él pudiera decir: ese es mi camino, voy a ir corriendo por ese lugar, porque estaba limitado. No había nada grandioso en él. La Biblia no nos cuenta que era un hombre quizás importante, un hombre reconocido. Era simplemente el que no podía. Y esta palabra la quiero iniciar diciéndote a vos que estás quizás en tu casa, en tu trabajo, estás mirando este video. Quiero decirte que quizás te identificás con algo con este hombre, te identificás diciendo: yo estoy detenido, yo estoy viendo la vida pasar y las oportunidades me pasan por al lado y las veo y no las puedo alcanzar. Quizás te identificás con este hombre, que él estaba en lo físico imposibilitado de caminar. Pero quizás hoy vos estás identificando que en algún área de tu vida te sentís así, te sentís imposibilitado, te sentís limitado. Quizás en el área de tu familia, lazos que no terminan de sanar, relaciones que no terminan de estar bien, y sentís que estás detenido y que las oportunidades pasan. Quizás es en el área de tu salud, como este hombre. Quizás es en el área de tus emociones o en el área económica. Pero sabes que el Señor hoy tiene algo para nuestras vidas. Y hay algo que a este hombre lo hizo diferente. Él no tenía ninguna cualidad especial, pero hay algo que él demostró que lo hizo diferente. Y dice que Pablo, cuando pasó, lo miró, y cuando lo vio, vio fe. Dice que vio que este hombre tenía fe
para ser sanado. No tenía nada más, solamente tenía fe. ¿Sabes que Jesús dijo allí en Marcos 9:23? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Señor Jesús te está diciendo en este día, si podés creer, todo es posible. Esa imposibilidad que sentís hoy, esa limitación, eso que decís las oportunidades no son para mí, dice la palabra de Dios que si tenés fe, todo es posible. ¿Cuánta fe tenés que tener? Quizás decís, bueno, yo no tengo tanta fe, me cuesta creer. Dice también la palabra en Mateo 17:20. Si tuviéramos fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible, dice la palabra. ¿Cuánta fe tenés que tener ahí donde estás? Quizás sintiendo que las oportunidades pasaron, quizás sintiendo que no vas a poder. Dice la palabra que si tuvieras aunque sea un poquito de fe, nada es imposible, porque tenemos un Dios de los imposibles. Quizás estás escuchando esta palabra y te sentís paralizado como este hombre, pero el Señor está pasando, ¿sabes? Por tu casa, por el lugar donde estás, y está mirando quién tiene un poquito de fe, quién es capaz de creerle a Dios y de decirle, yo quiero creer en eso que estoy escuchando, quiero creer que hay un Dios para el cual nada es imposible, quiero creer que hay un Dios que puede intervenir en mi vida. A veces los caminos se cierran en nuestra vida, a veces nos puede pasar como este hombre que estaba ahí paralizado, inmovilizado, con los caminos cerrados. Pero la Biblia nos cuenta que el apóstol Pablo lo vio y vio que había fe. Y entonces él lanzó una palabra y le dijo, levántate. Y sabes que el Señor en este día te está lanzando esta palabra y te está diciendo, es tiempo de levantarte. Es tiempo de que pegues un salto y te levantes. Y así fue como el apóstol le dijo a este hombre. Y sabes que pensaba en las palabras que pronunció David que leíamos al principio, cuando él decía que el Señor despeja nuestro camino y hace nuestros pies como de ciervas. Sabes que las ciervas que la palabra refiere es un animal que no tenía grandes cualidades, no eran animales fuertes, no eran animales agresivos, no eran animales demasiado inteligentes, eran animales temerosos, de carácter tímido, los ciervos, pero tenían una cualidad muy especial, y es que tienen agilidad para poder subir las montañas, para poder subir los lugares que son rocosos, los lugares donde hay dificultades. Y si ven al enemigo llegar, si ven un depredador, pueden empezar a subir con agilidad y llegar hasta los lugares más altos. Y dice la palabra que tienen la posibilidad de tener los pies firmes en esas alturas. Y yo pensaba en este hombre que no tenía pies firmes, que había nacido con dificultades. Pero cuando se encuentra con el Señor, Él le dice, levántate. Y dice la palabra que Él se puso en pie de un salto y así como se puso en pie, empezó a caminar. El Señor hoy te dice, levántate, pega el salto y empezá a caminar, porque tengo cosas para tu vida. Yo te decía que quería hablar de este hombre con estas cualidades, porque quizás alguien hoy se siente de esta manera y sabes que hoy es el día que el Señor quiere intervenir en tu vida,
que el Señor quiere empezar a abrir caminos y a mostrarte que hay nuevas sendas que Él quiere que camines. Donde estés, te quiero decir que el Señor Jesús te está buscando. Si no lo conoces, hoy toma esta palabra y levántate y acércate a Jesús y acércate a nuestra iglesia. Podés contactarnos, podemos charlar con vos, podemos hacerte que conozcas más a este Jesús que un día también nos levantó, que un día también nos dijo: quiero que te levantes porque tengo propósitos con tu vida. El Señor nos quiere hacer caminar nuevos caminos, caminos que estén acompañados por Él. Yo te decía que una parte del pasaje íbamos a hablar de este hombre que estaba imposibilitado de caminar. Y la segunda parte del pasaje, yo quiero hablarte de Pablo y Bernabé, que eran estos hombres que se encontraron con este otro que estaba sin poder caminar y que declararon que se levante en el nombre de Jesús, y este hombre se levantó. Pablo y Bernabé eran dos hombres de Dios. Y yo ahora quisiera hablarte a vos, iglesia, a vos que ya conoces a Jesús, a vos que ya hace un tiempo que estás en las cosas de Dios, que un día el Señor entró en tu corazón y que formamos parte de una iglesia. Dios hoy nos quiere hablar por medio de la vida de Bernabé y de Pablo. Dice la palabra en Hechos que leímos, capítulo 14, versículos 19 y 20. La palabra nos relata algo que ahora vamos a leer, que es fuerte, que es una situación que la iglesia representada en ese momento por Pablo y Bernabé tuvo que enfrentar. Pero sabes que ellos habían orado por este hombre y habían hecho algo hermoso, porque este hombre era el que estaba siempre sin poder caminar y se levantó y empezó a caminar. Había a través de sus vidas ocurrido un milagro de parte de Dios. Pero empezó a haber alboroto alrededor y los judíos empezaron a decir que qué estaban haciendo estos dos hombres. Y encima, en la confusión de la gente, como vieron semejante milagro, empezaron a creer que ellos eran dioses, que habían bajado a la tierra, que había que adorarlos. Así que algunos se confundieron y no entendieron que venían de parte de Dios, no entendieron que la gloria era para Dios, que el único que puede hacer milagros es Jesús. Y algunos empezaron a traerle ofrendas, altares, y ellos les decían: no, la gloria es de Dios. Pero en todo el tumulto, en todo el problema, unos judíos empezaron a acusarlos y a decirles que ellos estaban haciendo cosas que no estaban bien y que encima estaban queriéndose llevar la gloria de esto que había pasado. Entonces ahí en Hechos, capítulo 14, versículo 19 y 20, dice: luego unos judíos llegaron a Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Mira, iglesia, lo que sucedió acá fue que Pablo y Bernabé estaban predicando, pero lo primero que hizo este hombre de Dios, Pablo, fue mirar. Y cuando se puso a mirar a la gente, vio a alguien que era este hombre del que hablamos, que estaba en necesidad y que no podía caminar. Y dice la palabra que cuando él lo vio, pudo ver que este hombre tenía fe para recibir de Dios. Lo primero que quiero decirte, iglesia, es que necesitamos ver, que necesitamos mirar que alrededor de nuestras vidas hay necesidad, que hay muchas personas como este hombre que están con fe tratando de llegar a conocer a Dios, que están con fe y con esperanza de que su realidad cambie, que están con fe y esperanza de conocer a alguien que intervenga en sus vidas.
Y necesitamos entender por medio del ministerio de Pablo, de Bernabé, que necesitamos ver a las personas. Yo te quiero animar a que más allá de este contexto difícil que estamos viviendo, de pandemia, de incertidumbre, podamos ver a quién está alrededor, quién necesita, quién tiene necesidad de Dios. Así que ellos vieron que había necesidad de Dios e intervinieron. Iglesia, necesitamos intervenir. Necesitamos llevarle a los demás la palabra de Dios, aunque vengan los golpes. A Pablo le vinieron los golpes. Dice que ese tumulto que empezaron a acusarlos, se les ocurrió empezar a apedrear a Pablo. Así que empezaron a tirarle piedras con el motivo de matarlo a piedrazos. Era una práctica de esa época que estaba destinada a los criminales, a los que habían faltado a la moralidad. Así que él, por haber predicado, por haber sido usado por Dios para sanar a alguien, al ratito estaba siendo apedreado. Y dice la palabra que fue apedreado de tal manera y con tanta brutalidad que los que estaban tirándole esas piedras creyeron que estaba muerto. Así que como entendieron que ya lo habían matado, dice que lo arrastraron afuera de la ciudad. Así que lo sacaron para directamente no hacerse cargo de lo que había pasado. Llegaron los golpes a la vida de Pablo y lo dieron por muerto. Quiero que entiendas el nivel de brutalidad que él sintió, que él sufrió. A veces como iglesia creemos que no nos va a pasar nada, que no va a haber ninguna dificultad porque conocemos a Dios. Sabes que los golpes a veces llegan, las situaciones difíciles llegan, como le pasó a Pablo en este momento. Estaba devastado en el suelo, estaba tirado en el suelo sin poder moverse y todos creían que estaba muerto, pero pasó algo tremendo, tremendo que quisiera que veamos juntos. Dice, pero los creyentes lo rodearon. Los creyentes lo rodearon y dice que cuando lo rodean, él se levanta. Y yo pensaba, me imagino la situación y te invito a que la puedas imaginar. Él estaba casi muerto físicamente por los golpes. Y los creyentes que estaban alrededor hacen una rueda y lo rodean. Y yo decía, ¿qué hicieron estos hombres, estas mujeres que lo rodearon? ¿Qué hicieron estos creyentes? ¿Qué habrán hecho para que este hombre que estaba prácticamente muerto, noqueado, se levante? Habrán tenido una charla motivacional de esas que tienen en los partidos de fútbol, en el entretiempo, que se ponen en rueda. Le habrán dado una palabra motivacional, le habrán dicho vos podés, le habrán hecho RCP. ¿Qué habrán hecho? Dice solamente la palabra que los creyentes lo rodearon. Y yo te digo, la iglesia lo rodeó. Y yo te digo lo que hicieron en ese momento, que lo rodearon y él se levanta de estar casi muerto. Lo que hicieron fue declarar victoria. Lo que hicieron como iglesia fue declarar que él estaba sano en el nombre de Jesús. Lo que hicieron como iglesia fue pedirle a Dios que lo levante y que restaure sus heridas. Lo que hicieron fue depositar en Dios la fe, entendiendo que Él nos cubre y que Él nos levanta. La iglesia tiene poder en el nombre de Jesús. Y sabes que no podés andar solo. En este tiempo de pandemia donde las iglesias tienen que estar cerradas,
Muchas personas se han aislado de las iglesias, muchas personas se han enfriado y muchas personas creen que es lo mismo estar solo que estar rodeado de una iglesia. Y yo te quiero decir que lo que la palabra nos enseña es que cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia se une a orar con un propósito, pidiéndole a Dios, Dios hace milagros. Amén. Y quizás hoy sos parte de una iglesia, pero te sentís como Pablo, apedreado, abatido, cansado, golpeado. Hay una iglesia que te puede rodear, que puede orar por vos, que puede darte palabra y que podés levantarte en el nombre de Jesús. Esto es lo que le pasó a Pablo, se levantó. Pero a mí me encanta lo que Dios hace. Mira, él estaba noqueado, golpeado por todos lados y se levanta. Y uno dice, bueno, se habrá levantado y habrá ido a hacer reposo a un hospital por varios días para que lo curen. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, cuando Dios te levanta, no hay necesidad de más. Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro restaurador, Dios es nuestra roca fuerte. Así que dice que se levantó y que empezó a irse hasta otro lugar porque había una misión que hacer. Mira, cuando los golpes llegan a veces nos sentimos paralizados. Y a todos los hermanos de la iglesia nos pasan cosas. Yo esta semana me reuní con las líderes de la iglesia, tuvimos nuestra reunión semanal y ayer tuvimos justamente esta reunión, hermosas, las líderes. Ellas, ayer fue un tiempo de testimonio y empezaron a contar situaciones tremendas que están viviendo, muchas de ellas golpes como estos que recibió Pablo, malas noticias, situaciones que vienen a desalentar, situaciones de salud en la familia, situaciones de desesperanza. Y estaban contando esos golpes que fueron recibiendo. Y estábamos todas reunidas virtualmente, pero nos estábamos rodeando como iglesia. Y estábamos declarando palabra y estábamos orando. Así como esta iglesia rodeó a Pablo cuando estaba tirado en el suelo. Y sabes que una de las líderes, Laura, contó un testimonio de algo que le había pasado en la semana, en esto que fueron cada una contando el testimonio. Una de ellas, Laura, una mamá, contó que en la semana, un día común, su hija adolescente se desmaya repentinamente en su casa. Así que la desesperación de ver a tu hijo que se desmaye, ella corrió, la levantó como pudo, la asistieron, la levantaron a la nena para salir corriendo hasta una guardia. Pero antes de salir, esta líder que estaba golpeada porque es un golpe que pase algo así con un hijo, tuvo una actitud y tomó una decisión. Y ella cuenta que la decisión fue tirarse al suelo a pedirle a Dios. Y la familia le decía, bueno, vamos al hospital. Y ella necesitó tirarse y decir, Señor, guíame, ¿qué hago en este contexto de pandemia? ¿Dónde la llevo? ¿Qué le pasa? Decime vos, necesito tu fuerza. Y dice que inmediatamente ella vio una imagen de un sendero hermoso lleno de flores y no entendió, pero se levantó y salieron corriendo a la clínica. En el camino le preguntaron al médico, ¿dónde la llevo? Mira, está todo colapsado. Pero dice que llegaron hasta el lugar y en este contexto de pandemia que estamos con niveles de casos tremendos, dice que llegan a la clínica y en la guardia no había absolutamente nadie. Había un sendero que estaba despejado. Ahí ella se acuerda de esta imagen. Y vio el sendero totalmente libre, llegaron, avisaron, enseguida justo apareció la médica y les dijo, entren al consultorio, vamos al laboratorio, le hicieron los estudios y estaban todos los caminos abiertos. ¿Sabes qué, iglesia? El que seamos parte de la congregación, el que seamos parte de hombres y mujeres de fe,
no significa que no nos van a pasar cosas, no significa que no van a venir golpes. Lo que significa es que cuando hay una iglesia que te rodea para orar, cuando hay una iglesia que te fortalece, cuando le pedís a Dios que intervenga, Él abre caminos. Leíamos en 2 Samuel, Dios es el que me ciñe de fuerza. Él nos da fuerza en cada situación que estemos viviendo. Él es el que despeja nuestro camino. Hoy el Señor quiere abrir nuevos caminos, ahí donde parece que las cosas están difíciles. Dice que Él hace nuestros pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Sabes qué? Yo te decía que las ciervas, los ciervos, suben a lo alto de las rocas, de las montañas, para huir de sus depredadores. Y a veces están en lugares muy altos. A veces nos toca salir y estar en lugares donde parece que alrededor hay abismo, donde parece que es peligroso si damos un paso en falso. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos hace estar firme en nuestras alturas, en las circunstancias que estés viviendo, donde sientas que si te caes te vas a lastimar. Si hay abismo alrededor, la palabra de Dios nos está diciendo que Él nos hace estar firmes en nuestras alturas, que Él agiliza nuestros pies como de ciervas. Como hizo con este hombre paralizado, agilizó sus pies y se puso a andar. Dios en este día quiere agilizar nuestros pies para que avancemos, para que no retrocedamos, para que conquistemos todo lo que Dios tiene preparado para vos y para mí. Yo quiero avanzar, yo quiero ir a todo lo que Dios tiene, no me quiero quedar de espectador, sino que yo quiero ser parte del proyecto de Dios y te invito a que ores de esta manera. Si estás golpeado, si estás como el apóstol Pablo, tirado en el suelo casi muerto y sos parte de la iglesia de Dios, pedile a la iglesia que te rodee, pedile a la iglesia que ore por vos, porque te vas a levantar, porque hay propósito de Dios con vos. ¿Qué hizo Pablo cuando se levantó? ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Se habrán ido a hacer reposo? ¿Se habrán ido a tomar analgésicos? Sigue diciendo la palabra de Dios allí en Hechos 14, después del 20 hasta el final. Dice que se fueron y empezaron a predicar las buenas noticias e hicieron muchos discípulos. O sea que se fueron después de estar golpeados, paliciados, casi muertos. Se fueron a predicar la palabra. Y dice que muchos discípulos empezaron a acercarse y a recibir de Dios. Y dice que después empezaron a ir a otros lugares. Una vez que hicieron muchos discípulos en un lugar, dice que empezaron a ir a otros lugares. ¿A qué? A fortalecer creyentes. O sea que ya no estaban pensando en sus golpes, sino que ahora estaban llevando fortaleza a otros. Cuando vos tomás la decisión de levantarte de los golpes y de decir yo sirvo a Dios y el Señor me fortalece, Dios te levanta a los lugares altos y permite que puedas dejar eso de lado y ayudar a otros. Dice que empezaron a fortalecer a otros. Mira, Pablo no iba y decía, no sabes la paliza que me dieron, no sabes cómo me golpearon. No, Pablo no fue a hablar de él, fue a levantar los brazos de otros que estaban golpeados. Y hoy el Señor nos llama a que levantemos los brazos de aquellos que están golpeados, de aquellos de la iglesia que están desanimados. Dice que además los animaban a continuar en la fe, no solo que los fortalecían, sino que les decían, vamos, no dejes de creer, no dejes de buscar en la palabra, no dejes de congregar. Eso es lo que el Señor quiere hacer hoy en nuestras vidas. Dice que además les recordaban que podían pasar tiempos difíciles.
Y que otra cosa que hacían Pablo y Silas era empezar a nombrar ancianos en las iglesias que iban. Empezaban a levantar pilares de la iglesia. Empezaban a levantar pastores que se hacían cargo de las iglesias. Mira qué tremendo, y esto es lo que yo quisiera que podamos reflexionar como iglesia. Qué tremendo este ministerio, qué tremendo el poder entender que Dios cuando nos llama tiene propósitos. Y que los propósitos que tiene con nuestra vida exceden nuestra vida, exceden nuestro círculo, nuestros intereses. Porque necesitamos bendecir a otros, porque necesitamos crecer y ver crecer a otros. Pablo y Bernabé lo que hacían era, así como el resto de los discípulos, desde ver una persona que necesitaba a Dios, desde ver una persona que tenía fe, y hablarle de Dios desde ese primer momento hasta discipularlo, hasta levantarle los brazos, hasta animarlo a no abandonar la fe, hasta decirle que va a haber pruebas pero que hay que perseverar y hasta levantarlos como pastores. Ellos hacían el trabajo completo. Y esto es lo que tenemos que hacer como líderes de Dios. Esto es lo que yo vi en mis hermanas, las líderes, el otro día, que aunque vengan los golpes, que aunque vengan las dificultades, necesitamos animar a otros, levantar a otros y hablarles de lo que Dios tiene. Creo que el Señor hoy nos está llamando a las alturas. Dice la palabra de Dios que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo te quiero animar a que puedas mirar a las alturas. Quizás hasta hoy estuviste mirando los golpes, quizás hasta hoy estuviste mirando todo lo difícil que está pasando. Pero Dios hoy quiere animarte a que, si le crees, Él te levanta de los golpes. Si te animás a caminar ese camino que Él nos da, Dios hace cosas grandes. Dios va a poner personas que quizás hoy están necesitando que alguien las vea. Yo te animo a que hagas un ejercicio ahora y que pienses en las personas que Dios puso a tu alrededor en este tiempo. Si quizás hay alguien que está como este hombre, que estaba necesitado y que estaba con un poco de fe. Dios te va a mostrar quién de tu alrededor hoy está con un poco de fe y que está necesitando conocer a Dios, para que vos seas el que le sueltes esa palabra, que le diga levántate, que Dios restaura tus pies y que Dios te hace empezar a caminar. Llama, manda un mensaje a alguien, que el Señor ponga ahora en tu corazón y decirle: Dios te quiere levantar, te quiero hablar de alguien que te ama, te quiero hablar de alguien que quiere fortalecerte, que quiere enseñarte sus promesas. Y anima a los que tenés alrededor, llévales palabra. No importan los golpes que vengan, hay una iglesia que te rodea. Cuando viene el golpe, manda mensajes y decirle: hermanos, necesito que me rodeen, necesito que oremos. Y te vas a levantar y vas a recibir una palabra y vas a ir a animar a otros y vas a ver el crecimiento de otros. Y Dios te va a bendecir. Eso es lo más lindo que nos puede pasar como iglesia. El evangelio no es algo individualista. Jesús no vino a predicar un evangelio individualista, ni una fe individualista. Eso es ponerle un límite a Dios. Jesús vino a predicar algo que trascienda, algo que sea de bendición para todos los que crean, para todos los que se animen. Dios quiere hacer mucho más de lo que vos crees. No quiere solamente intervenir en tu vida. Quiere intervenir en tu vida, pero a través de tu vida quiere intervenir en la de otros. Y hoy es el día que podés decirle: Señor, a pesar de los golpes, a pesar de las circunstancias, hoy entiendo que esto que me regalaste, que este tesoro que es la palabra, que es conocerte, no es para mí, no es solamente para mí, sino que para todos los que me rodean, yo lo puedo compartir y que yo puedo enseñarles a conocer este Jesús, que es el Dios de los imposibles. Quiero animarte que ahí donde estás le digas: Señor, yo hoy me levanto
Y yo hoy quiero intervenir en lo espiritual, en la vida de estas personas que me rodean y que entiendo que te necesitan. Les voy a llevar tu palabra, les voy a decir quién sos y voy a animarlos a que crezcan en tus cosas. Dios tiene cosas hermosas con tu vida, no lo limites. Dios quiere hacerte caminar en lugares hermosos y en lugares espaciosos. Y quiero terminar la palabra como la empecé, diciendo y declarando este versículo que está en 2 Samuel, esto que declaró David, que después cantó Habacuc, que dice: Dios es el que me da fuerza. Decláralo donde estás. Dios es el que me da fuerza, es el que despeja mi camino. Él hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. No hay temor en los hijos de Dios, porque Él nos acompaña y Él hace que nuestra vida tenga propósito. Dios te bendiga enormemente. Me encantó compartir con vos esta palabra, que sea de bendición. Dios te bendiga.